Soy María Antonia López Asiaín, restauradora del Museo del Prado desde el año 86 y vengo a presentarles mi último trabajo, la restauración de una pieza sin duda singular, una tabla francesa que ha sido pues una mezcla de todo, un descubrimiento, una magnífica adquisición. El Museo del Prado la compró el curso pasado y desde luego un trabajo único y excepcional para mí. Empezaría esta conferencia como empiezo todas las restauraciones, como usualmente los restauradores abordamos nuestro trabajo, estudiando primero la pieza, describiéndola, conociendo su autor, su época, un poco teniendo todos los datos para poder empezar sobre ellos. En este caso tengo que empezar la conferencia de otro modo, que es como realmente empecé la restauración, sin ningún dato, con una idea muy diferente. Se trata de una pieza que llega al museo en este estado de conservación, que para su estudio y posible compra se nos ofrece. Es una obra extraña, con una visión realmente perturbada por un grueso repinte. Basta una revisión ocular para ver que toda esta zona izquierda, gris, opaca, fuerte, está cubierta, tiene una textura densa, nada que ver con el resto del original. Y bajo ella parecía haber algo. Realmente desde el inicio, cuando a mí se me presentó Gabriele Finalde, me llamó para revisar esta obra y ofrecer un proyecto de posible tratamiento. Ya me dijo que podría tratarse de una pieza francesa o centroeuropea de principios del siglo XV. Admirable cuando vayan viendo todo el proceso de restauración, que Pilar Silva y él fueran capaces de adivinar debajo de este mar de repintes e intervenciones de qué podía tratarse. Efectivamente, casi en esta restauración puedo hablar casi más de una novela de intriga que de un proceso técnico. El primer análisis que realizamos a la pieza, como tan frecuentemente, es lumínico. A su izquierda traigo la radiografía, a la derecha el infrarrojo. Ambos dan ya la presencia de algo, de unas figuras en esta zona izquierda. Posiblemente un donante arrodillado y una santa. En la visión de detalle vemos que efectivamente, si se estudia con detenimiento, se ve toda la información, nimbo, corona, rostro, bueno, de tal manera que nuestro gabinete técnico, traigo aquí una imagen de Jaime García Máiquez, nuestro gabinete técnico ejecuta con la mezcla de los datos que aportan ambas pruebas, una daba más y otra daba menos, ejecuta esta simulación de lo que podría haber allá abajo, incluso coloreándolo con unos mínimos datos de unas mínimas pérdidas que había, algunos saltados de pintura. Es aquí en este momento cuando a mí se me pide, muy bien, levanta el repinte, vamos a sacar lo que hay debajo. Una cosa es que se vea algo, que haya algo, que parezca que, y otra cosa es que yo pudiera encontrarlo. Realmente podría haber sido una obra en muy mal estado de conservación, que esta zona izquierda estuviera muy dañada y por consiguiente, por ello, repintada y cubierta. Podría ser incluso que con una intención de damnatio memoria, de eliminar a estos dos personajes, se hubieran rascado intencionadamente para conseguir mayor adherencia del repinte. O podría ser incluso que se tratara solo de un esbozo, un inicio de autor, un arrepentimiento que luego va a cambiar, que nos da el dibujo, que nos da la línea, pero no nos va a dar la materia pictórica. Realmente esta segunda posibilidad la rechacé inmediatamente porque por estas pequeñas pérdidas podía haber la presencia de lapislázuli. Lapislázuli en el vestido de la santa, como el que había en los cielos y en el ropaje de Santiago, que es una pintura muy cara, de una gran calidad, que un pintor no hubiera malgastado, digamos, en un esbozo, en algo que luego iba a querer cubrir. Igualmente, bajo el repinte podía adivinar la presencia del oro por medio de la radiografía. Aquí ya está medio limpio para que ustedes puedan apreciarlo, pero efectivamente el oro aparece desde el inicio, está ahí debajo. Es una ejecución final. El pintor primero pinta las figuras y después ejecuta detalles como el dorado o como las letras de la filacteria. En esta imagen de infrarrojo podemos leer perfectamente el salmo que está escrito en la filacteria. Esto me dio datos de que el pintor realmente estaba terminando su obra hasta el final.
Abordo, pues, la limpieza con estas premisas y con algunas otras pruebas. Esta es una estratigrafía. Esta es una estratigrafía en la que se puede ver perfectamente, apago por si es el mío, ¿de qué estamos hablando? Se trata de un temple original muy delgado, muy delicado, muy sutil, esto que viene cifrado como verde original, con una capa de barniz sobre él, un barniz intermedio que va a ser la clave que me va a permitir la limpieza de toda la obra, y lo iremos viendo durante el proceso, y un gruesísimo repinte al óleo terriblemente endurecido. Efectivamente, es un titán el que tengo que retirar sin llegar a dañar esa sutileza del temple original. La clave de todo el proceso la va a dar este barniz intermedio que me va a permitir trabajar sobre él, saber exactamente que todo aquello que hay sobre él es añadido y que todo aquello que hay bajo él es añadido. Perdón, es original. En toda restauración es fundamental el esmero, el cuidado, el detalle, el milímetro, pero en esta más que en ninguna de las que yo me he encontrado hasta ahora, porque, como digo, era una restauración singular. Normalmente cuando abordamos una restauración la dirigimos, como digo, o bien a la composición estética de la obra, a su conservación matérica, de su estabilidad de soporte, de su fijación pictórica, etc., o bien a la estética, a la recuperación estética de sus valores, volúmenes, espacios, coloridos, pero en este caso era casi más importante la generación de datos que nos sirvieran para su datación histórica. Cada dato para la investigación sobre la marcha, para ir pudiendo saber qué teníamos entre manos. Decirles que el Museo del Prado, para la adquisición de esta obra, firmó un convenio con un plazo de 3 meses, de solo 3 meses, con el vendedor, de manera que en función de la que la restauración aportara en esos 3 meses, se compraba o no se compraba. Era necesario ir dando todos estos datos históricos, digamos. Fundamental fue, esto es un detalle del manto del donante, que verán a continuación de dónde procede, en el que aparecen unas hojas, tienen 2 milímetros de tamaño, que claramente era importantísimo conservar completas. Ha sido importante conocer su pedúnculo, su hoja puntada, la sombra que proyecta sobre el manto y sobre todo estas chispas de oro originales, que son una micra, que apenas se apreciaban, pero que nos han dado los datos de quién podía ser el donante. Efectivamente, esta es una de las hojas con su pedúnculo, con su hoja apuntada, con su oro, y vemos un poco, avanzo ya mi sistema de trabajo. El bisturí va eliminando este repintes, este gris que ven en masa, y ven una hoja sepultada ahí abajo. Era fundamental la precisión del trazo para la recuperación de la pieza. La restauración la inicio en enero de 2012. La obra ya está perfectamente estudiada por nuestro gabinete. Me encuentro con un soporte, cuyo reverso traigo aquí, de roble del Báltico, que nuestra dendrocronología ha datado, realizado a partir del 1382, el estudio de los anillos. Con lo cual ya va encajando en fecha con lo que suponíamos. El marco es original, está tallado en la misma pieza, las molduras verticales, mientras que las horizontales son también originales, por supuesto, y están añadidas por medio de estas espigas. En el canto del marco hay 4 huellas de haber tenido en algún momento algunas bisagras, de las cuales no tenemos ninguna documentación. Sí puedo decir que pienso que son antiguas, porque la huella del clavo es de sección cuadrada, un clavo de forja, pero bueno, tenemos ahí abierta la investigación de si pudiera tratarse, pues, de un tríptico con unas pequeñas portezuelas. Estudio algunas huellas del reverso curiosas, como estas incisiones semicirculares en forma de mordida, que están representadas en azul en la fotografía, pero que realmente no tienen ningún significado. Serán huella de alguna herramienta empleada por el autor, pero no aportan ninguna documentación. Y abordo la limpieza de la obra. La limpieza inicial, utilizo el método tradicional de disolvente. Por los restauradores que hay en la sala, se trataba de un barniz de almáciga soluble con white spirit y etanol, y inicio la retirada. Ven cómo esta zona ya va perdiendo un cierto repinte, un repinte soluble, que sí que tenía datado por mi laboratorio en el siglo XIX. Efectivamente, hay figuras como la de Santiago
que la pintura no está tan intervenida. Santiago, por estar pintado en lapislázuli, así como el cielo y algunos otros detalles de San Pedro, no estaba repintado, no estaba intervenido, ya que el autor, repintador o restaurador que lo hiciera tendría que volver a verlo repintado con un lapislázuli de calidad, que es un pigmento caro. Está, por tanto, respetado y solo tiene estos repintes del siglo XIX, solubles y fácilmente eliminables, con lo cual sí que la llegada a esta pintura original es más sencilla, pero no lo es en el resto de la zona izquierda de la tabla. Esta es una muestra que hago en esas pequeñas faltitas iniciales, una muestra lineal que me da muchísimos datos. Me encuentro con un original en buen estado de conservación, en todo su colorido, un verde, un azul, un rojo, un blanco. Me da efectivamente la presencia de este barniz intermedio del que hablamos en todo momento, que es este toque amarillento que aparece por ahí, y me hace conocer las dos capas de repinte que tiene. La primera en ejecución es más clara, es más sólida, es un óleo terriblemente envejecido, de más de 2 siglos de edad, y la segunda es un ajuste final en color más marrón para llevarlo a una tonalidad más certera, realizada en el siglo XIX. Efectivamente, el primer repinte es soluble con white spirit de etanol y el segundo es bastante insoluble. Realmente es el momento en el que probó muchos disolventes, solo era soluble con unos geles y emulsiones que por ir al agua llegaban a dañar ligeramente el estuco, la preparación de base de la tabla, y no podían ser empleados. Vemos como en esta segunda muestra ya aparece el color original del suelo, mucho más amarillento, más sutil, más parecido al original que tengo cercano. Y efectivamente tomo la decisión de realizar la limpieza por medio de bisturí. Se trata de una limpieza en seco, porque el barniz intermedio me permite patinar con la hoja de bisturí e ir empujando ligeramente la pintura original, con la ventaja que tiene de no tener materias movidas encima de la pintura. Cuando uno disuelve, la materia disuelta se va mezclando junto con el original y hay un momento en que pierde la visión, pero tiene como contrapartida el efecto negativo de que es una limpieza muy subjetiva. Yo tallo con el bisturí exactamente aquello que yo quiero tallar, con lo cual tengo que saber muy bien qué es lo que es original y qué es lo que no lo es. Realmente ha sido fundamental la visión de la obra, es lo que he conseguido con esta ampliación de hasta 40 aumentos del microscopio. Han visto que es una lente parecida a la que usan los cirujanos. Y en todo momento la textura, la granulometría del pigmento me iba a dejar verlo. Lo van a ver ustedes conmigo. El inicio de la limpieza, las primeras pruebas inicio en la mano del donante y ya descubro una magnífica calidad y una magnífica terminación. La filacteria blanca, los dedos con sus luces, sus sombras, el rojo, el azul. Era claro que podía continuar la limpieza. Quiero en esta conferencia que ustedes puedan un poco ver por mis ojos, ver cómo un restaurador trabaja. Mi miedo aquí es enseñar el antes y el después y ver si antes era gris y ahora tiene colorines, sino un poco que vayan conociendo el concepto. Ustedes mismos pueden captar que la zona repintada es opaca, densa, mucho más rugosa de textura. Podemos ver casi, sentir el escalón, que la diferencia de la pintura original con su craquelado original. El bisturí efectivamente va empujando este repinte hasta eliminarlo. Con ello voy poco a poco sacando a la luz pues toda la zona que estaba repintada en gris, encontrando la figura del donante, las letras de la filacteria, un poco todo el proceso. Esta fotografía es esencial y pretendo con ella contarles, ya conocido, cuál fue el proceso de creación de esta obra. Con el número 1, el autor pinta su obra completa, completamente terminada. No se trata de ningún boceto, una obra al temple de una magnífica calidad. En el número 2 es signado el barniz. Es una obra barnizada enteramente, con un barniz suficientemente grueso de capa, que ha estado a la luz durante muchos años, está oxidado, muy amarillento, y sobre el que, con el número 3, hay un primer restaurador que ejecuta unos retoques. En este caso es la cara del donante, las letras de la filacteria, lo que están retocadas.
y sobre ello, en un siguiente momento y también con otro barniz intermedio, se realiza el repinte gris, el número 4, que realmente sí que está hecho para anular iconográficamente las figuras. Y ya finalmente en el siglo XIX, el número 5, un siguiente repinte que ajusta pues pequeñas cosas, pero sin gran cambio iconográfico. Efectivamente, mi tranquilidad en todo momento del proceso ha sido que este barniz estaba presente, que yo conseguía eliminar el gris y aquel barniz seguía presente. Me daba la garantía que yo no había llegado a contactar ni a poder atacar la pintura original. En esta fotografía, por ejemplo, el manto de la santa todavía conserva su amarillo, su oxidación, su barniz en la parte inferior, que en esta parte superior está más limpio, lo ven ustedes. He ido igualmente tallando el barniz. He podido hacer una segunda y una tercera fase de limpieza. Según va avanzando la limpieza, voy descubriendo una obra de magnífica calidad, con un gran detallismo en estos brocados dorados del vestido de la santa, en la cruz del cordero, en la misma piel del cordero con sus rizos y sus caracoles, y acercándonos a esta obra, sin duda, sabemos que se trata de un pintor educado en el mundo de la miniatura. Traigo aquí una miniatura del libro del Duque de Berry, por ser el tema de la oración en el huerto, aunque parece que el estilo de la obra que estudio pertenece más al Mariscal de Bocicó. Traigo el detalle de esta cruz del corderito que ustedes han visto y que tiene 1 centímetro. Recordar que la tabla tiene 50 por 40, es una pieza muy pequeña. Pues en esta cruz tan pequeña, en su brazo horizontal, el autor no solo lo pinta en color marrón, sino que hace su sombra en negro, su brillo en dorado, algo que desde luego está hecho con el gusto miniaturista de un autor educado en ese mundo. Es en este momento cuando ya, digamos que llegamos al momento más importante de mi restauración. Consigo desvelar la figura del donante, devolverla a la luz y nos permite hacer el estudio. Les había hablado desde el inicio de las hojas de ortiga que decoran su manto. Es una hoja un poco frecuente y la investigación nos ha dado que se trata de uno de los emblemas de Luis de Orleans, el hermano de Carlos VI, rey de Francia y regente, dado a la demencia de Carlos VI. Luis de Orleans utiliza este emblema de la ortiga desde 1399 y fue asesinado en 1407. Esto nos centra la obra en esa primera década del siglo XV claramente. Como ven, era esencial saber que estas hojas no van bordadas, proyectan una sombra. Se trata de chapas de oro que Luis de Orleans mandaba ejecutar. Y de hecho, en el inventario de sus bienes a su muerte existe el relato de una caja llena de estas hojas de ortiga para decorar las mangas de sus mantos. Corrobora esta idea la presencia de Santa Inés como acompañante, que es la patrona de su padre, Carlos V de Francia, nacido a su vez el día de Santa Inés, 21 de enero, y de su mujer, Valentina Visconti. Efectivamente, ha sido esencial el conocimiento de este personaje. La pieza ya queda liberada de su repinte gris. Este es el momento en el que, en principio, la limpieza podría haberse considerado casi terminada. Se ha liberado el repinte gris, pero basta mirar esta pieza y cualquiera de ustedes lo puede notar. Esta desintonía entre aquello que estaba cubierto y aquello que está al aire. Estas figuras son mucho más burdas, más gruesas, opacas. Algo que, acercándonos a la escena de la zona más cercana, es muy sencillo de ver. Ven que la sutileza que tienen la santa y el donante no lo tienen el resto de los personajes. Basta comparar el verde de la santa con el verde de San Juan para ver que algo está ocurriendo. En un primer momento, claro, el discurso es muy sencillo. El repinte ha funcionado como protector de la zona izquierda, no se ha oxidado, no se ha alterado, no se ha abrasionado, mientras que la derecha ha sufrido un inevitable deterioro. Y es de esta manera como me aproximo a la limpieza del resto de la obra, con la certeza de que así debía ser. Esta es una imagen de ultravioleta inicial en la que ratifica esta idea mía inicial. La parte que da reflexión negra es la parte que estaba repintada y el resto, las figuras, no dan ninguna imagen que hiciera sospechar nada más. Realmente, cuando inicio la limpieza de San Juan intentando rebajar esta oxidación de los resinatos de cobre,
como un mal inevitable, encuentro que no, que estaba también repintada, que se trataba de una capa pictórica con entidad en sí misma, de la cual aquí ven un resto, el original voy recuperándolo bajo una capa pictórica. Y prosiguiendo la limpieza, en la foto de la izquierda está solo limpia la parte izquierda del manto, sigo avanzando hasta pasar, y digo pasar porque casi es por relieve, voy notando que allí prosigue el repinte a el hábito, que también era un carmín mucho más claro, más sutil, e incluso a la cara del personaje, hasta llegar a una completa limpieza. La foto de su izquierda está limpia. Aquí es donde hay que hacer un poco un parón en el proceso de restauración. Realmente aquí es cuando lo cuento, fueron unos procesos antes, cuando descubro que también estas figuras están repintadas. Realmente es un poco temerario levantar un repinte sin un criterio certero, y para mí era esencial comprender que se trataba de una restauración. Efectivamente es una restauración tan antigua que está hecha por un pintor. Las caras, los mantos, todo lo que estaba entonces a la vista es una pintura de una digna calidad. Pero realmente cuando me acerco a ella veo que se trata de una persona que lo ejecuta con cabeza, con criterio de restaurador, que respeta la obra original como tal, que rehace todos sus detalles, el broche del libro, la mano, todo está absolutamente como estaba, y me bastaba tener la certeza de que estaba en buen estado de conservación el subyacente para saber que podía retirarlo. La limpieza de la cara avanza un poco en el mismo sentido. Es curioso, este es el infrarrojo inicial, cuando todavía tenía el gris, que da muy poca calidad, y entonces la potente pincelada de repinte gris nos hace pensar que los ojos están desde el inicio cerrados. Cuando ya he terminado la limpieza de la figura de San Juan, se realiza un segundo infrarrojo en el que vemos que el autor ha dibujado el párpado abierto, aunque ha coloreado, digamos, ha pintado sin iris, sino en color carnación. No era intención de pintar el ojo abierto. Prosigue la limpieza un poquito en la misma línea, y en algunas zonas, como el paisaje, casi no sospechaba que estuviera repintado. El repinte es mucho más débil, más sutil, más transparente, nos deja ver esa calidad subyacente, pero realmente cuando me acerco a ello veo que también está repintado en un tono más marrón. Esto es el original verdoso que voy recuperando. Me gusta traer estas fotografías, aunque no son bonitas en sí, porque ya les digo desde el inicio que quiero que vean con mis ojos. Cuando un restaurador está trabajando, el cuadro no está barnizado, no es brillante, hay momentos en que no es bonito, y realmente has de tener mucho conocimiento y comprensión de la obra para saber hacia dónde continuar. Esta es la visión de mi trabajo en microscopio de esta limpieza de la montaña, y pueden apreciar perfectamente cómo el temple mucho más brillante, más esmaltado, aparece debajo de un óleo rugoso. La aspereza, la propia granulometría del óleo con una visión ampliada me va a decir exactamente hasta dónde llegar como limpieza, y ven cómo el bisturí va empujando y levantando con suavidad todo el repinte que lo cubría. La figura del Cristo ha sido una de las más especiales del cuadro. Realmente es la figura más bella, más central, y tenía que tener la certeza de que no solo era una restauración antigua, sino que además lo de abajo seguía en buen estado. En todas las figuras he hecho una muestra semejante a esta, la traigo en esta figura, que me diera certeza de que no solo había un carmín debajo, sino que conservaba todos sus pliegues, sus volúmenes en buena calidad. De otro modo no hubiera podido retirarlos, porque no tenía sentido quedarme sin la pieza en sí. Efectivamente, la figura de Cristo, esto es una visión ultravioleta a mitad de la limpieza. Ven perfectamente cómo el subyacente, el original, da otra reflexión diferente al repinte, y con esta muestra en todo momento sigo contando con esa capa de barniz intermedia, un repinte oscuro sobre un subyacente claro. Realmente la ayuda de estas pequeñas muestras, el conocimiento de que seguía siempre en el buen camino, ha sido fundamental. Realmente
Digo que cuando descubrimos que las pinturas de los apóstoles también estaban repintadas, fue un gran cambio en el proceso de restauración, fue un punto de inflexión. El proyecto inicial iba solo a levantar el repinte gris, y cuando realmente descubrimos que las figuras también están repintadas, solo nos quedaban 15 días de este plazo para afirmar o no la compra. Con lo cual realmente tuvimos que detenernos, estudiar detenidamente y ver, bueno, qué es lo que había. La sorpresa fue cuando yo fui sacando a la luz las primeras caras realmente, cuando Gabriele Finaldi me dijo: no solo es el original, sino que es mucho mejor de lo que podríamos esperar. La limpieza de Cristo prosigue en este proceso. Por ejemplo, es simpático ver cómo la misma melena estaba fundida en color con el carmín, una melena sólida, y con la limpieza se recupera la típica melena medieval trenzada en 3 mechones, un rostro maravillosamente bello. Efectivamente, en esta cabeza pueden apreciar la gruesa capa y cómo la voy retirando de encima. En estos detalles de la cara voy todo el rato ratificando esta idea de que se trata de una restauración. Ven que rehace absolutamente todo, es una nueva capa, hasta en otro color, pero siguiendo la pintura original. Fíjense en esta pupila como un toque de repinte, en este caso un repinte oscuro en pupila, cambia mucho los gestos, los rostros estaban mucho más embrutecidos, y esta va a darme la clave para una intervención posterior en la cabeza del donante. Efectivamente, viendo estas figuras, el antes y el después, a mí me gusta utilizar en restauración un símil. Para mí la limpieza de un cuadro es desvelar la pintura original que se encuentra debajo de un velo, que usualmente es un barniz oxidado, polución, alguna pequeña intervención de restauración. En este caso, más que desvelar un fino velo, he retirado una manta zamorana. Efectivamente, bueno, por ejemplo, otra visión de la limpieza bisturí, creo que bastante gráfica, como el cabello pelirrojo de Cristo va saliendo debajo del castaño repintado. Casi todos los personajes son pelirrojos. Es un poquito también como en la montaña más difícil de identificar el repinte en el manto de San Juan. También era más leve, más sutil y no se apreciaba tanto, pero vemos, efectivamente, ya reconocen, igual que yo, el repinte más denso, más opaco, el original que va apareciendo debajo, mucho más liviano y más transparente. La limpieza nos devuelve las mismas llaves que estaban reproducidas por el restaurador, exactamente iguales, pero de mucha mejor calidad, con mucho mejor trazado. Ven que una llave es diferente de otra, que la cuerda que las une no son eslabones metálicos, sino de cuero. Y recupero con ello la figura de San Pedro, que era esencial porque es una diagonal muy marcada en el centro del cuadro que separa el terreno de los apóstoles de donde Cristo se encuentra rezando. Y se recupera una figura maravillosa. En la anterior, siento no haber fijado su atención, es simpático como, claro, el restaurador tampoco es un grandísimo artista. Decía desde el inicio que no había cubierto el lapislázuli, no lo había cubierto efectivamente en la parte superior del manto, pero miren cómo en la parte inferior sí lo había repintado de un color marrón y sí que tuve que retirarlo. Es un poco una actuación poco pensada. Realmente, cuando ya he terminado la limpieza de toda la obra, recupero un original maravilloso, un estado de conservación magnífico, que ya todos los investigadores del mundo, y no es exagerado decirlo, avalan. Es una pieza con la que hemos acudido a los investigadores, a los conservadores del Louvre, a la conservadora de pintura francesa, con la que nos han asesorado historiadores del arte ingleses, porque, como digo, es una obra única. Se trata de una obra en tabla, muy escasa en este mundo de la pintura francesa del siglo XV, porque se hacían códices miniados. La obra de primera calidad era la miniatura, y solo un poco ya en segunda instancia realizaban las tablas, y solo por expreso encargo de alguien, en este caso claramente del donante. Es entonces el único retrato en tabla de Luis de Orleans, el único conservado en el mundo en tabla de Luis de Orleans, y una de las poquísimas tablas de este momento, y en un magnífico estado de conservación. Vemos que estas abrasiones en el fondo
son quizá las únicas preocupantes, en cierta manera, y es simpático pensar que ha sido gracias al repinte, un repinte protector. Si ustedes estudian esta obra, esta es la línea que separaba la zona que no estaba repintada de la que sí lo estaba, con lo cual basta hacer un examen visual del suelo a esta altura y vemos la zona de abajo con su temple bien conservado, con sus terrazas bien trazadas, las sombras, mientras que de ahí para arriba pues el temple está abrasionado, algo muy normal en toda la pintura primitiva, y es como conocemos la mayoría de nuestras pinturas de pintura española o flamenca que conservamos en nuestras salas. De hecho, con mi restauración, esta línea de separación pueden ustedes seguir observándola si van después a las salas, porque la obra está expuesta y seguirá expuesta para siempre, por supuesto. Esta línea se sigue notando, y aunque el cuadro ya está completo, la conservación de la zona cubierta es siempre mejor que la no cubierta. Traigo quizás algunos pequeños detalles de cosas que han tenido una limpieza un poco más especial. Así ha sido la letra de la filacteria. La letra de la filacteria está rehecha, no se conserva apenas, las letras originales están rehechas encima del barniz oxidado, por lo cual la limpieza era un poco más delicada. Realmente, si tallo el barniz, como venía haciendo en el resto de la pintura, era fácil que saltara la letra. En esta imagen ven que voy retirando alrededor de las letras y centrándolo el problema ya en donde es el pigmento negro, pero les traigo la letra, la única letra original entera que tengo en todo el Salmo, que es esta M inicial. Como ven, es una letra más azulada, con menos carga pictórica, pero en esta misma tonalidad azulada y suave voy encontrando trazos durante toda la leyenda. Esto me certifica que las letras estaban en origen, que en algún momento se deterioraron y que la persona que las rehizo pudo haberlas visto. De hecho, reproducen el Salmo del Miserere. Esta es una imagen preciosa en la que ven una de las letras pintada encima del barniz amarillo y cómo ha sido mi proceso de limpieza, tallando como siempre la pintura sin disolvente hasta recuperar una maravillosa leyenda. Se trata del Salmo del Miserere, el Salmo 51, Miserere mei Deus, con el que el difunto pide misericordia a Dios en el momento de su muerte y llegada al otro mundo. Esto concuerda con la posición extraña del donante. Desde el inicio vimos que está un poco echado para atrás y que la santa sujeta su cabeza con la mano. Puede tratarse por ello de una obra encargada ya difunto, posiblemente incluso podemos suponer por su esposa, Valentina, un poco como homenaje al mismo y con una cierta intención de reivindicación del trono. En este momento él ejercía como regente de su hermano, y quien la asesina es Juan Sin Miedo, un borgoñón de la otra familia borgoñona que competían por el trono de Francia. Otro problema en esta tabla ha sido esta zona central abrasionada de la que vengo hablando y las hojas de las vegetaciones que en ellas se encuentran. Están muy dañadas, este es el estado de conservación después de la limpieza, a mitad de la limpieza, y hay una clara confusión entre repinte, original, abrasión, y ha sido imprescindible un profundo estudio de las hojas. En principio deberían ser vid y olivo. Según el relato bíblico, el olivo es un poquito así con la punta retorcida, más se parece a un alianto, y no puede serlo porque es una especie llegada a Europa después de la conquista de América. En algunos casos, como en este, la hoja está ejecutada sobre otra, es, digamos, rehecha. La original es esta verde y sí que hago una cierta eliminación de ella, mientras que en otro caso da la misma imagen visual, pero es una alteración química. Estas vegetaciones, todas ellas, están ejecutadas sobre una imprimación negruzca que ha tenido una alteración química, que se ha arrugado, que se ha craquelado y ha producido un grave deterioro de las hojas. Pero una cuidadosa limpieza y un ajuste pictórico mínimo nos devuelven las hojas con su integridad. Realmente los troncos estaban repintados oscuros, los fondos, haciendo un golpe muy lineal. Los fondos de las hojas también estaban repintados oscuros, llamando mucho la atención y haciendo una fuerte barrera que distanciaba este terreno
del Cristo orante de los donantes y rompiendo la composición general de la obra. Esta es la imagen de esta imprimación negra de la que hablo, que se aprecia claramente con luz infrarroja. Este negro está debajo de los árboles y es el que ha causado esta alteración. Es fantástico observar los oros en esta tabla. Prácticamente todos se conservan originales, también en fabuloso estado de conservación. En esta imagen tenemos el cáliz, que está ejecutado con lámina de oro, un pan de oro adherido al mixtión, y las líneas del Dios Padre, como serán las de Cristo, y las estrellas, ejecutadas a pincel y en relieve, con un intento de dar vibración a la obra. El nimbo de la Santa y el nimbo de Cordero, que se conservan, también están ejecutados con pan de oro adheridos al mixtión y fueron realmente complicados de limpiar. En esta estratigrafía pueden ustedes ver cómo la forma de asentar la hoja del oro no era perfecta, tenía una arruguita, no asentaba perfectamente y no permitía el deslizamiento del bisturí, con lo cual aquí sí que tuve que utilizar un disolvente específico, un gel Wolver, que me permitió recuperarlo. Como ven, en restauración nunca hay un método. ¿Cómo lo has hecho? Todo seguido. Cada trozo de esta tabla ha necesitado una decisión. Las hojas se comportaban de una manera diferente a las figuras, a los oros, a los fondos, cada uno tenía su tratamiento específico. En los nimbos de los apóstoles, este oro original, sospecho que estará debajo, pero no lo encuentro, está redorado con otro pan de oro encima, irreversible, imposible de eliminar. Un pan se ha adherido sobre el siguiente y no tiene sentido que yo intente buscarlo. Sí que las potencias, las líneas rojas que lo adornaban, no son las originales, son falsas y las elimino físicamente con el mismo método que el repinte, llegando a un nimbo mucho más cercano al original. Un nimbo plano con su perímetro trazado en negro, igual que el que había descubierto de la Santa, sin las potencias y con una estética mucho más cercana al mundo medieval al que pertenece. Esta es una imagen del cielo que no estaba repintado antes y después de la limpieza, antes y después de la restauración. Esto sería un trabajo usual de limpieza con una recuperación de colorido, de vibración, maravilloso. La limpieza en los oros trazados a pincel ha sido también trabajosa, puesto que las líneas trazadas a pincel en relieve actuaban como dique y siempre que esta tabla se ha barnizado, el barniz se ha retenido en estos diques y ha formado una capa mucho más espesa que no puedo limpiar generalmente porque dañaría el oro y que voy tallando alrededor de cada una de las líneas. Es así como limpio las estrellas, es así como limpio los rayos de Dios Padre. En este momento puedo detenerme un instante en algún tema iconográfico. Lo frecuente cuando se pinta la oración en el huerto es acompañar con un ángel. Es un ángel el que el relato bíblico dice que se aparece a Cristo. Y en este caso tenemos a Dios Padre junto al cáliz. Claramente lo que representa es aquel momento en que Cristo dice: Dios, aparta de mí este cáliz. La limpieza física de los rayos, vista con el microscopio hasta recuperar esta vibración, este relieve buscado por el autor. Caso aparte son los oros en las decoraciones de los mantos. Esta es la decoración del manto de la Santa, en la que recupero el oro original, como ven, trazado en pequeños arquitos, con una labor de filigrana magnífica y conservado en integridad, muy diferente al que encuentro en los mantos de los apóstoles y de Cristo. Es un oro denso, vasto, grueso, que sé que no es el original, que al igual que las letras de la filacteria está rehecho. Veo en algunos puntos esas trazas del oro original debajo, del cual no traigo ninguna imagen, pero decido no retirar porque realmente no es el original, pero estas trazas me dan fe de que recrean el original exactamente en la posición que estaba y realizo la limpieza respetando estas finas líneas de oro que decoran los mantos. Y por fin, quizás el tema más importante en este cuadro era la limpieza de la cabeza del donante.
Les he comentado ya que se trata del único retrato en tabla de Luis de Orleans. Conservamos algún retrato en miniatura que tiene una cierta similitud física. Por supuesto, en ningún momento buscamos un retrato fiel. Estamos en el mundo del gótico internacional, en que todo todavía pues es muy primitivo, no tiene por qué ser un retrato fiel, pero sí seguro tiene unos ciertos datos de caracterización, con lo cual la máxima precisión de limpieza en esta figura era, aún si cabe, más importante. La limpieza revela el retrato del rey. De los que teníamos alguna documentación, no podemos hacer una clara comparación porque es la única vez que le encontramos sin gorro, sin tener la cabeza cubierta, puesto que se tiene que descubrir ante la divinidad. Aprovecho este momento, es poco frecuente y desde el inicio dijimos que era extraño que aquellas figuras estuvieran dentro de una tabla tan pequeña, de una tabla central. Estéticamente uno no podía imaginarse qué tal cabían allí y realmente si pudiera ser un tríptico debería estar en las portezuelas laterales. Solo el descubrimiento, el conocimiento de una obra de la misma época, un bajorrelieve de una oración en el huerto con un donante tallado en ella, nos dio la certeza de que podían encontrarse. En esta figura ven estos retoques de los que le he hablado previos a la cobertura gris, en el párpado, por ejemplo, como el que reconocíamos en Cristo, en el pelo y algo en las carnaciones que decido también retirar para llegar a esa visión más cercana del retrato. Uno a veces se alarma cuando ve estas fotografías. La pantalla tiene un tamaño enorme. Esta cabeza tiene 2 centímetros en la realidad. Realmente estas mínimas chispitas que yo tengo el gusto de presentarles, y no me importa, en la pieza no significan nada. Cuando digo maravilloso estado de conservación es que realmente lo es. Y con un finísimo retoque en los puntos esenciales se recupera este retrato de Luis de Orleans. Efectivamente, esta es la pieza terminada de limpiar, eliminado el primer repiente gris, el segundo repiente gris, las intervenciones en las figuras, y cuando uno ya se aleja un poco de esta cercanía de las puntitas, aprecia claramente una obra bien conservada, con un lapislázuli de un grosor muy, muy grande, de una gran calidad. De hecho, por supuesto, estamos en el ámbito de la corte de Francia, oro, lapislázuli y un grandísimo autor. Pilar Silva se ha atrevido a adjudicárselo a Colar de Laón. No tenemos ninguna obra conservada de este autor, pero era un poco el pintor de cámara, el maestro de cámara de Luis de Orleans. Sabemos que era pintor, que pintaba un poco cosas futiles como los arneses de los caballos, decoraciones temporales, y no conservamos nada de él, pero bueno, podría tratarse de este autor. Como digo, es una obra magníficamente conservada que con poca intervención de restauración se completa. Me gusta que todos conozcamos qué es lo que hay en una pieza, porque es muy frecuente oír, bueno, esta obra, bueno, no vale mucho, está muy restaurada. El que una obra esté muy restaurada no va en detrimento de su calidad. La obra está, la materia pictórica está intacta y solo un mínimo retoque, que en este caso efectúo también con microscopio, la va a completar. Lo realizo con microscopio porque, como ven, bueno, ven, es un microscopio como los clínicos. En la imagen del monitor, los médicos son más hábiles y lo hacen mirando en el monitor. Yo tengo que mirar por el visor. En el monitor ven la mínima pérdida y la punta de mi pincel que se ajusta exactamente. Como digo desde el inicio, lo más importante en esta pieza eran los datos históricos y la veracidad de la obra, ya que su valía histórica era lo más importante. Realmente la valía estética ha venido por añadidura. Efectivamente, acercándonos a cualquiera de los procesos de este retoque, este es el hábito de San Juan. Estas mínimas faltas no necesitan ni estucado ni rasear este nivel, y un mínimo retoque en los puntos nos devuelve un poco la unidad. Igual en cualquiera de las figuras a las que nos acerquemos, Santiago tiene unas mínimas faltas en la cara o en su cabello, en la nuca, en el frente, y con ello se devuelve la integridad. Efectivamente, las zonas mejor conservadas son aquellas que el repinte ha protegido, y ven la Santa y el donante en la imagen izquierda sin nada de intervención de retoque y solo unos mínimos puntos han devuelto su integridad.
Bueno, pues por decir algo, la obra presenta un daño específico, que es esta quemadura junto al nimbo del Cordero. Se trata claramente de una quemadura de vela. Esta obra ha estado en algún momento para la oración, para el recogimiento. Seguramente se trata de una obra privada, dado su pequeño formato y su gran riqueza, y tiene esa mínima quemadura. El tratamiento del marco lo realizo un poco con el mismo criterio, con la misma cabeza, una mínima intervención. La limpieza, esta es la zona ya limpia, esta es la zona más oscurecida, sucia. La limpieza elimina depósitos superficiales y algunos retoques de purpurina no originales de una obra que conserva su oro original también. No solo está incluida dentro de la misma pieza de madera, sino que conserva todo su trazado y su oro original. No necesita una intervención matérica, un proceso de conservación en los golpes o pérdidas, porque realmente esta imagen antigua, si alguien tiene el móvil encendido, por favor que lo apague. Esta imagen envejecida, golpeada, ayuda muchísimo a la comprensión de esta obra, y un mínimo retoque pictórico en estas faltas le devuelve su integridad. Tenemos un marco, pues, original, en un magnífico estado de conservación. Realmente, llegado este momento, tomo una decisión respecto al barnizado. No he comentado antes, este primer retoque que ejecuté lo hice con acuarela, no solo por ser el material más éticamente correcto, ser totalmente reversible, sino también porque era el que me daba el brillo más adecuado al temple, trabajo sin barnizar. Llega el momento en que tengo que tomar la decisión si barnizar o no esta pieza. Cuando me enfrento a obras medievales, con frecuencia intento no barnizar. No es muy frecuente el uso de barniz en estos momentos, pero la estética de esta obra lo necesitaba. Está dentro del mundo de las miniaturas. Las miniaturas que he consultado son de vibrante color, de una gran potencia, una gran luminosidad, algo que se perdía con el apagado del matizado. He utilizado un barniz natural, como el que siempre utilizamos en el Museo del Prado, un barniz Damar de fabricación propia, aplicado directamente con brocha, sin ninguna frotación, que ha devuelto la saturación a los colores. La única premisa era dar una capa muy leve para que en ningún momento encubriera estas vibraciones, estas texturas, rayos que el autor había pedido. Y realmente creo que la imagen de la obra es perfectamente saturada y nos ha devuelto su colorido. Esta es la imagen final de la obra, terminada de restaurar. Realmente es una obra magnífica, bellísima. Cuando partíamos del inicio de aquella obra opaca, densa, realmente teníamos solo el interés histórico, el interés de datarla, de saber que se podía tratar de una pieza única que ha venido ratificada por su dendro, por el reconocimiento del donante, por su calidad pictórica, pero además hemos encontrado unos grandes valores, una gran calidad estética y una gran calidad artística. En un momento de la limpieza, cuando intentaba descubrir qué había allí debajo, Enrique Quintana, el jefe del taller, me dijo: mira, María Antonia, si valoramos del 1 al 10 como va la limpieza, ya va por un 12, porque se suponía que tenías que sacar algo, y no solo sacas algo, sino que está en mucho mejor estado de conservación de lo que podíamos suponer. Realmente encontrar esta pieza hoy, saber que el Museo del Prado la ha adquirido, es una pieza única, realmente única para la historia de Francia, única para la historia de la pintura centroeuropea, y que el Museo del Prado haya tenido la posibilidad de incorporar a sus colecciones, pues realmente es un lujo. Les invito a verla en las salas, tiene una pequeña exposición temporal explicando el proceso de restauración, que solo durante un par de meses, luego pasará a nuestra exposición permanente usual, y desde luego es un disfrute poder examinar cada uno de sus detalles. Muchas gracias.